Sí, buenas tardes a todos los presentes. Antes de comenzar, les pediría por favor que tengan silenciado el audio. Si les parece, podríamos iniciar esta clase. Bueno, buenas tardes. Yo soy la escribana Verónica García. Voy a estar a cargo de la coordinación de esta charla. La misma se está desarrollando en el marco del curso de actualización del primer semestre del año 2022, corriente. En esta oportunidad contamos con la presencia de la escribana Zulma Doda. Especialmente muchas gracias por estar con nosotros hoy. Creo que ya está presente, podríamos verificarlo, la escribana Alicia Rasmil, que me pidió por favor especialmente que quería saludarla a la escribana antes de comenzar. Bueno, ya creo que somos unos cuantos, así que vamos a tratar de tener todo en orden y en condiciones para iniciar la charla. Bueno, en esta oportunidad, el Departamento Académico del Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, ha convocado a la escribana Zulma Doda, quien va a tratar el tema de conjuntos inmobiliarios. La metodología de la charla, conforme lo hemos acordado con la escribana, es que las consultas, las preguntas que quieran efectuar a medida que se va desarrollando el tema, las pueden hacer a través del chat. Y la idea es ir respondiéndolas en el mismo momento, con lo cual les vamos a habilitar el audio cuando les demos la instrucción para poder hacer alguna repregunta. Bueno, quiero presentarla a la escribana Zulma Doda, hacer un pequeño resumen de su trayectoria, de sus antecedentes. Bueno, la escribana es escribana en ejercicio en la ciudad de Pergamino, de la provincia de Buenos Aires. Es abogada y escribana, especialista en Derecho Notarial de la Universidad Notarial Argentina. Es miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, presidenta de la Academia Notarial Americana durante varios periodos, docente de la universidad, de posgrados, asistente a jornadas, coordinadora de jornadas, a las cuales seguramente todos hemos alguna vez asistido con ella. Autora de numerosas publicaciones y también coautora de el tomo 9 del Código Civil y Comercial comentado dirigido por el escribano. Mil está allí presente, le damos. Sí, acá estoy. Bueno, ahí está. No quería interrumpir, yo simplemente le pedí muchas gracias por la presentación, Verónica, que representa al Departamento Académico. Hay un ruido que todos escuchan, ese ruido, alguien que tenga abierto y... Claro, gracias, Verónica, por la presentación del Departamento Académico, pero yo simplemente no quiero llevar tiempo, pero no podía evitar saludarte, Zulma, agradecerte muchísimo que nos acompañes y qué ruido que hay, y que es un enorme placer tenerte con nosotros, Zulma. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Alicia, gracias por la invitación, gracias por la presentación, un placer estar en Rosario, aunque sea virtualmente, estamos muy cerquita, pero lamentablemente a veces los traslados nos consumen más tiempo del posible. Yo lo que les voy a pedir es que apaguen todos los micrófonos, cancelen todos los audios, porque si no nos vamos a acoplar y nos va a resultar complicado. Ahí parece que se silenciaron. La idea, como decía Verónica, de alguna manera es que esto no sea un monólogo que resulta bastante aburrido y pesado, y más a esta hora de finalización del día. Así que les pido que las preguntas, a medida que yo voy avanzando, las hacen por el chat, yo les contesto, y si hay repregunta o pedido de complemento, se le va a activar el micrófono cuando así lo indiquen en el chat, para que podamos continuar en el diálogo. La idea es que nos aportemos entre nosotros. Yo les voy a hacer
algunos comentarios sobre lo que hablé con Alicia sobre lo que implica esta figura de conjuntos inmobiliarios. Para eso voy a compartir con ustedes un PowerPoint para que nos ayude la memoria visual al diálogo. No se preocupen por copiar, porque yo lo voy a reenviar a Verónica o Alicia para que pueda trasladárselo a todos ustedes. Así que, si les parece bien, compartimos el Power y empezamos para poder aprovechar la hora en la que vamos a estar trabajando. Un momentito antes de iniciar, Zulma, les voy a pedir a los asistentes que por favor activen sus videos, porque es un requisito para poder cumplimentar el curso de actualización. Por favor. Gracias y disculpes. Bueno, escribana Doda, podemos comenzar. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, nuestro tema de hoy es conjuntos inmobiliarios. Conjuntos inmobiliarios es una figura jurídica que comienza con el Código Civil y Comercial, en 2015, 1 de agosto del 2015, y termina reflejando una de las dos posiciones doctrinarias que teníamos hasta esa fecha respecto a qué hacíamos con los barrios cerrados. Durante muchos años los barrios cerrados fueron una realidad en todo el país, pero una realidad que no tenía marco legal. Entonces, numerosos congresos, reuniones nacionales, provinciales, locales, todos apuntaban a cuál debía ser el marco jurídico de estos barrios cerrados. Para algunos había que dejarlos dentro del marco de la propiedad horizontal, dándole algunas características especiales, que es lo que adoptó el Código Civil y Comercial. Para muchos otros autores, en realidad, conjuntos inmobiliarios tenía tantas diferencias con el PH de la Ley 13.512 que merecía que se le diera una forma absolutamente distinta y se creara un derecho real nuevo, independiente, separado de la propiedad horizontal. No fue así. Los conjuntos inmobiliarios quedaron como lo que se denomina un PH especial, con características que les son propias y muchas otras que repiten las características que tiene la propiedad horizontal, ya ahora no en la Ley 13.512, sino en el Código Civil y Comercial. Por eso, durante todo este tiempo, desde que existen los barrios cerrados y hasta el 1 de agosto del 2015, tenemos que cada provincia aumentó y le dio marco legal a los barrios cerrados de la manera que... Y podemos... Abuela, abuela, ¿estás pisando mi plancha? Bien, les decía que durante este periodo ocurrió que cada una de las provincias fue generando marcos legales para los barrios cerrados distintos, de acuerdo a las características de los mismos, a veces bajo la forma de propiedad horizontal un poco forzada, que ya vamos a ver por qué, en otros casos como clubes de campo, con la creación de alguna persona jurídica que actuaba como administradora y era propietaria de los espacios comunes, en otros casos con condominios, en fin, cada uno fue buscando la forma legal que conseguía apoyo catastral, registral, etcétera, y que le permitía avanzar. Y por eso cuando veamos la adecuación nos vamos a encontrar que va a depender de cada forma de origen desde el punto de vista legal que recibieron estos barrios, cómo va a ser más o menos complicada la adecuación. En el artículo 2073, donde comienza la reglamentación y las normas legales respecto a conjuntos inmobiliarios, comienza a utilizar varias expresiones, porque también varias expresiones o denominaciones tuvimos en los distintos lugares donde se generaban este tipo de emprendimientos. Empezamos a hablar de clubes de campo, de barrios cerrados, de parques industriales, parques empresariales, parques náuticos donde había algún lago o algún espacio de agua que se aplicaba. En general, la norma lo que dice es cualquiera de estos emprendimientos, en principio, puede estructurarse bajo la forma de conjunto inmobiliario. No importa que el destino sea la vivienda, una actividad
económica de otro tipo, comercial, industrial. Quiero que, por favor, apaguen los micrófonos, cancelen los micrófonos. ¿Ustedes oyen algo ahí? Sí, ¿Vos? ¿En dónde? bien, entonces, la primera limitación que encontramos son normas locales. ¿Por qué? No porque lo diga directamente la norma de fondo, sino porque las normas locales son las que le van a indicar si depende del lugar donde este barrio cerrado quiere instalarse, o este emprendimiento, o este conjunto inmobiliario para generar, es un lugar apto desde el punto de vista de la estructura municipal para una actividad comercial o para una actividad empresarial, o es un barrio donde puede dedicarse exclusivamente a vivienda, porque es residencial. Eso va a ser reglamentario de normas exclusivamente locales o municipales. Pero acá llego al primer elemento que es tipificante de los conjuntos inmobiliarios y exclusivo de los conjuntos inmobiliarios. O sea, sin este requisito que les voy a mencionar ahora, no hay conjunto inmobiliario. ¿A qué me refiero? Al cerramiento. O sea, cualquier conjunto inmobiliario tiene que estar cerrado. Tiene que generarse una división entre ese barrio cerrado, dedicado a la actividad que sea de todas las que vimos, pero que tiene que tener un cerramiento. No puede ser un barrio abierto, y abierto me refiero con manzanas y calles públicas, sino que tienen que ser calles privadas internas y el barrio cerrado, con acceso directamente a quienes se consideren que están autorizados o facultados para el ingreso. Recuerden esto porque vamos por la primera característica que diferencia el conjunto inmobiliario de la propiedad horizontal. Hay un reglamento para estos conjuntos inmobiliarios, similar a los reglamentos que se otorgan y autorizan para la constitución de un propiedad horizontal. Y en ese reglamento tienen que estar hechas las previsiones, que también hay muchas de las que son comunes a los PH en propiedad horizontal efectiva y real, como son, cuáles son los órganos de funcionamiento, de administración, quién es el representante legal, y con algunas características que tenemos que prever en estos reglamentos distintas al edificio común. Por ejemplo, no solamente lo que tenga que ver con la restricción al ejercicio de los derechos particulares, que normalmente en el edificio los encontramos en los reglamentos internos, la contribución en los gastos que tiene que ver con cómo se van a abonar las expensas. Recuerden que en los barrios cerrados no tenemos características de valores fiscales y valores reales de plaza comunes, porque en un edificio efectivo en propiedad horizontal sabemos que tenemos el departamento de 2 ambientes, o el de 3, o el semipiso, que tiene características perfectamente individualizadas. En los barrios cerrados, que generalmente estamos hablando de construcciones en planta baja, los valores pueden ser absolutamente distintos. Se va a generar una entidad con personería que agrupe a los propietarios, que es el conocido por nosotros como consorcio, dentro de lo que es la propiedad horizontal, que ahora ustedes saben que el consorcio es una persona jurídica y expresamente está establecido. Ahora, estas, de nuevo, así como el cerramiento tiene una característica propia de conjuntos inmobiliarios, ahora salgo de lo que les dije hasta ahora, que eran características comunes, y paso a características que le son propias del conjunto inmobiliario. Puede preverse en el reglamento que las construcciones que se realicen deben tener determinadas características constructivas, cosa que no ocurre en el propiedad horizontal común. Pueden fijarse expensas especiales para el ingreso de invitados. Recuerden que estamos sobre la base de un cerramiento. Cuando yo dejo entrar a alguien a mi casa, no lo dejo entrar a mi casa, lo dejo entrar al barrio por el que va a circular para poder llegar a mi casa. Entonces existe la posibilidad de prever cuáles son los requisitos para el ingreso de invitados, e inclusive expensas especiales cuando, fundamentalmente cuando los invitados tienen la posibilidad de acceder a alguno de los lugares comunes que pueden estar dedicados a esparcimiento.
una pileta de natación, una cancha de golf, una cancha de tenis, en fin, todo lo que implica partes comunes de uso social que podría significar el pago de expensas especiales. Y para los escribanos, otro punto importante, que es que este artículo 2080 prevé que cualquiera de estas restricciones o determinación de expensas o de reglas de convivencia sean de transcripción obligatoria en la escritura. ¿Para qué? Para que el que adquiere en forma sucesiva esos bienes, en el mismo momento en que lo adquiere, pueda conocer que existen este tipo de limitaciones o de características para el uso en particular. Tengan en cuenta que en el nuevo Código Civil y Comercial, no solo para conjuntos inmobiliarios, sino para propiedad horizontal en general, el reglamento dice forma parte del título. Y en esto tenemos mucha responsabilidad nosotros los escribanos. ¿Por qué? Porque la ley presume que quien adquiere un bien dentro de un propiedad horizontal o dentro de un conjunto inmobiliario conoce el reglamento. Y si el reglamento forma parte del título, es nuestra obligación para cada operación de adquisición de una unidad funcional en un PH o en un conjunto inmobiliario, que el adquirente se lleve una copia del reglamento. O sea, que no diga simplemente en la escritura que conoce el reglamento, sino que efectivamente lo conozca y que el escribano sea el portador de la entrega de una copia de ese reglamento para que efectivamente conozca no solamente bases esenciales, como puede ser el destino de la unidad funcional, sino que además conozca todas estas características que mencionamos antes y que no van a estar en su escritura en particular probablemente, pero que están en el reglamento. Y como al firmar la adquisición está reconociendo que conoce el reglamento, va a tener que cumplirlo. Y para cumplirlo, lo que nos corresponde a nosotros como asesoramiento es de entregarle en el mismo momento en que le entregamos la escritura una copia de ese reglamento. Fíjense que también está previsto dentro del Código Civil y Comercial una característica que a veces nos da un poco de choque contra lo que para nosotros es la libre disposición del derecho real de dominio sobre nuestros bienes. Y es que por las características de estos barrios cerrados, existe la posibilidad de limitar la transmisión de las unidades funcionales. Es decir, que puede haber una cláusula en el reglamento, que generalmente es de transcripción obligatoria en las escrituras de venta, donde se establezca no la prohibición de vender, pero sí un derecho de preferencia. ¿Qué implica el derecho de preferencia? Implica dejar el acuerdo de que si alguien quiere vender su unidad funcional, primero deba notificárselo al consorcio. En algunos casos se agota la comunicación al consorcio y en otros se extiende del consorcio a todos los titulares de unidades funcionales, en otros se extiende solo a los titulares linderos de esa unidad funcional, para que si en el mismo precio en el que el titular está ofreciendo el bien, pueden comprarlo, ellos tienen preferencia sobre el tercero que podría adquirir ese bien. De la misma manera que en muchos casos los consorcios se reservan lo que se llama el derecho de admisión, y por algunas características particulares que pueda tener quien pretende acceder a la titularidad de una unidad funcional, también tener restricciones o limitaciones por causas que se conozcan, por ejemplo, antecedentes de la persona que va a ingresar. Entonces, todo esto forma parte de nuestro asesoramiento en la parte previa, que es en la redacción del reglamento y luego en la información a los adquirentes de estas características particulares. Esto es propio del conjunto inmobiliario, esta limitación para transcribir unidades funcionales. Estamos, como les dije, en un marco legal que es un propiedad horizontal especial, que se llama conjuntos inmobiliarios, que tiene características que le son propias y muchas otras, las que no se contradicen con las de conjuntos inmobiliarios, que se rige por las normas generales de propiedad horizontal. Vuelvo a lo que les dije con respecto al destino.
son las normas locales de cada ciudad, ni siquiera de cada provincia, sino de cada localidad, las que van a marcar aspectos urbanísticos, o sea, dimensiones de los lotes / unidades funcionales, tipo de instalaciones que puede haber en el lugar, y algunas otras limitaciones que dependen de los códigos urbanísticos. Acá no vamos a entrar en juego, por ejemplo, con cocheras, como lo puede haber en los códigos urbanísticos en materia de construcciones urbanas, porque naturalmente los barrios cerrados tienen espacios para los autos en cada una de esas unidades funcionales. Pero bueno, son normas locales que ¿cuándo van a aparecer? Van a aparecer cuando, en la parte previa al reglamento, en la parte previa al plano de propiedad horizontal o de conjunto inmobiliario, tengan que pasar por la repartición local, por el municipio, para obtener la aprobación de los planos correspondientes que van a indicar el destino, van a indicar las características de las construcciones, etc. Bien. ¿Qué son cosas? Acá voy a una segunda característica muy importante. Dejen reservado para ustedes como característica principal del conjunto inmobiliario el cerramiento. Pero ahora voy a otra muy importante. Ustedes saben que en propiedad horizontal pura, tanto en la ley 13.512 como en el Código Civil y Comercial de la Nación, se establecía cuáles eran las cosas comunes obligatorias. Acá también, en conjuntos inmobiliarios, se establecen que son cosas comunes obligatorias, porque tiene parte privativa y parte común, las vías de circulación, todo lo que es área recreativa, que es lo que mencionábamos hoy, piletas, gimnasios, actividades deportivas, Zoom, y cualquier otro tipo de construcción o de partes que tengan que ver con el uso común. En el reglamento va a estar establecido la enumeración de acuerdo al plano en particular. Traten de que no se hagan copio y pego con los reglamentos. Los reglamentos son traje a medida. El reglamento requiere que se realice un traje a medida en el sentido de que es fundamental que ustedes miren el plano, conozcan las características del lugar y en función de eso redacten el reglamento teniendo en cuenta esas características particulares y no copiando el que hicieron en el edificio anterior. Sigo con cosas comunes y entonces entro en el segundo punto esencial. Entro en el segundo punto esencial que caracteriza el conjunto inmobiliario. ¿Cuáles son las cosas comunes más típicas y obligatorias en un propiedad horizontal en altura? El piso y el techo, la azotea, la terraza, los patios. Todo eso es en un edificio en propiedad horizontal efectivo, superficie común. Es decir, el piso de un departamento es el techo de la otra, a punto tal que cualquier daño que se produzca en lo que está dentro del techo y piso común a un departamento y a otro, deba abonarse por expensas. En cambio, en los conjuntos inmobiliarios no son cosas comunes, ni el techo, ni el terreno, ni la azotea, ni las terrazas, ni los patios solares. ¿Por qué esto? Porque realmente no lo son. Porque en los conjuntos inmobiliarios estamos hablando de construcciones que inician sobre un lote de terreno. En rigor, el propiedad horizontal está dado por adquirir un lote de terreno que tiene el marco jurídico de la propiedad horizontal, pero que no es un departamento en altura, sino que estoy adquiriendo el terreno y construyendo sobre ese terreno. Si lo que construyo en la azotea aplicara las normas de un propiedad horizontal común, o en la terraza, significaría que cuando yo construyo una casa con 2 plantas, la planta alta la estaría construyendo sobre superficie común. Por eso expresamente el código dice que ni el techo, ni el patio, ni el terreno son comunes. El terreno es mío, mío significa de quien tiene la propiedad privativa de esa unidad, y el techo también lo es. Entonces voy por la segunda característica
identificativa de los conjuntos inmobiliarios, que es las cosas comunes. Separa del tradicional PH estas cosas que le estoy diciendo ahora, que son evidentemente esenciales. Y el tercer punto que identifica el conjunto inmobiliario y que lo diferencia del propiedad horizontal común, es que estas unidades funcionales privativas pueden estar construidas, pero también pueden estar en construcción. Normalmente en un propiedad horizontal en altura, para que nosotros podamos tener un plano aprobado y un reglamento de propiedad horizontal y la posibilidad de disponer, no podemos vender la unidad funcional que está en el piso quinto si todavía no está construido el piso cuarto o el piso tercero, porque uno depende del otro en un tema constructivo objetivo. Acá se trata de unidades funcionales que son lotes de terrenos, vuelvo a repetir, y entonces la construcción o no en uno u otro de esos terrenos no afecta la libre disponibilidad de cada uno de esos lotes. Por eso son unidades funcionales, pero unidades funcionales que pueden ser vendidas aún cuando estén en construcción. Y yo les diría más, aún cuando no se haya iniciado la construcción, sino que sea a construir. La exigencia de la norma es exclusivamente estos dos puntos que yo le digo. Tienen que tener independencia funcional y salida a la vía pública, es decir, cada uno de estos terrenos, unidades funcionales desde el punto de vista legal, tienen que tener la posibilidad de ser construcciones que no dependan de lo que se construya en la otra, y que tenga salida directa a la vía pública, es decir, que tenga calles internas que permitan salir del barrio sin afectar cómo está funcionando el terreno de al lado. Bien. ¿Cómo se van a determinar los cerramientos? ¿Cómo se van a determinar los límites? Si con cercos verdes, si con cercos perimetrales con paredes. Eso va a depender de los controles urbanísticos locales. Eso no está en la norma habla solo de cerramiento, sin indicar cómo se va a acceder, ni si el acceso es por algún control mecánico, con alguna persona que esté controlando la barrera, o si va a haber un sistema electrónico de acceso. Todo eso tiene que ver, algunas con aspectos urbanísticos y otras con decisiones personales del grupo que sea el promotor, el que organiza el barrio, y que acuerda cuáles son los mejores sistemas. Para tener independencia funcional, todas estas unidades sí van a tener la exigencia de cumplir con las normas de obras de infraestructuras, para que cada una de ellas pueda hacer las instalaciones correspondientes con independencia de la unidad funcional que está al lado. Entonces, tenemos tres elementos que identifican al conjunto inmobiliario y que si no los tenemos, no nos vamos a poder cerrar, que son el primero, el cerramiento, y los dos restantes son los que favorecen que creemos estos barrios cerrados, que es, vuelvo a repetir, fundamentalmente el terreno y los techos no son superficie común sino privativa, y podemos transferir el dominio o constituir derechos reales sobre ellos, aunque la unidad funcional no esté construida, porque expresamente esto está previsto en la normativa que vemos en el código. Como siempre, la práctica deforma en muchos casos lo que es la normativa. Y así como creamos los barrios cerrados en todo el país y bajo formas legales forzadas, bien, yo les estaba diciendo que generalmente la realidad supera el marco legal siempre aparece después que la realidad demuestra esa necesidad de una nueva estructura o un nuevo marco, y así pasó con los barrios cerrados. O sea, los barrios cerrados nacieron, se desarrollaron, tuvieron forma jurídica, un poco desordenada, pero así estaba, hasta que apareció en el 2015 un marco legal adecuado, no, pero un marco legal. Yo no sé si esto pasa en la provincia de Santa Fe, les pido que me digan si ocurre o no.
En la provincia de Buenos Aires y en muchas otras provincias ocurre que se realizan loteos bajo el marco de la propiedad horizontal, antes 13.512, ahora bajo la forma de también de propiedad horizontal del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Simplemente porque por la zona donde se encuentra el loteo, las medidas tendrían que ser, supónganse, de una superficie de determinada cantidad de metros, o sea, por ejemplo, que tengan como mínimo 15 por 30. Para poder obtener mayor cantidad de lotes en cada manzana, se hace bajo la forma de propiedad horizontal la división. Entonces a cada terreno se lo designa como unidad funcional, y como unidad funcional no tiene las limitaciones urbanísticas que tiene el loteo. Entonces nos encontramos con loteos en el marco de la propiedad horizontal que son muy complicados para quien adquiere esos bienes, sobre todo se desarrolló mucho para procrear, para construcciones de montos poco importantes, pero que cuál es el problema que no conoce quien adquiere estas unidades funcionales, y es que el que adquiere en realidad cree que está comprando un lote, porque es lo que ve, y por otro lado tampoco es un barrio cerrado, porque ve que están las calles públicas frente a su lote. Y sin embargo, por estar bajo la estructura de propiedad horizontal, no va a poder construir en planta alta, porque lo que construye en planta alta lo va a estar construyendo en superficie común. Es lo que hablábamos hoy de la diferencia con el conjunto inmobiliario y la propiedad horizontal común. En esta propiedad horizontal, que se utiliza para lotear y obtener lotes más pequeños que lo que se obtendría en un loteo común, le genera muchos inconvenientes al adquirente, que como le digo, cualquier construcción que realice por fuera de la que tiene previsto el plano de propiedad horizontal va a generar muchos inconvenientes y hasta conflictos judiciales, salvo que haya un muy buen asesoramiento notarial en el momento del reglamento, y que en ese reglamento se incluyan poderes entre todos y cada uno de los titulares de estas unidades funcionales, para que los demás puedan hacer construcciones dentro de lo que es su unidad funcional privativa y puedan hacer las modificaciones de plano que correspondan para poder proceder a estos cambios de superficie total de la unidad funcional, superficie cubierta, descubierta, etc. Lamentablemente a este tipo de loteos no le podemos aplicar las normas de conjuntos inmobiliarios que nos permitiría salir de esta encerrona de la construcción en planta alta y el terreno común, porque no hay cerramiento. En estos loteos bajo la forma de propiedad horizontal no hay cerramiento, hay calle pública y por lo tanto no encuadra dentro del régimen de conjuntos inmobiliarios. Pregunta, ¿tienen ustedes en la provincia de Santa Fe divisiones de loteos con calles públicas bajo la forma de propiedad horizontal? Verónica. Sí, bueno, yo tengo entendido que no hay. Los barrios que se han establecido bajo régimen de propiedad horizontal han sido los que tienen las calles internas, o sea, hay cerramiento y tiene calles internas comunes, ¿no? al barrio. Pero yo no tengo conocimiento de que exista uno en los términos que vos recién comentaste. Sí, o sea, en esos términos, en todo el conurbano bonaerense y en el interior de la provincia de Buenos Aires y en otras provincias, hay este tipo de loteo que después llevaron a generar normas en los reglamentos y catastrales como para poder operar sobre estas construcciones. Bueno, si hasta acá no hay preguntas, entro en el tema más interesante. Ya tenemos ubicado de qué estamos hablando, y analicemos ahora este artículo 2075 que tanta tela dio para cortar y la va a seguir dando, que por eso lo puse textual para que lo miremos todos y espero que ahora lo estén mirando. Los conjuntos inmobiliarios preexistentes que se hubiesen establecido como derechos personales o donde coexistan derechos reales y derechos personales se deben adecuar a las previsiones normativas que regulan este derecho real. O sea, nos está diciendo que todos los barrios cerrados
que ellos llaman conjuntos inmobiliarios para abarcar parques industriales, centros comerciales, etc. Bajo cualquiera de las formas legales que los hayamos instrumentados, dice deben adecuarse, o sea, no nos da la posibilidad de que se adecuen, sino que impone la obligación de que se adecuen. ¿Y que se adecuen a qué? Que se adecuen a todo lo que implica un propiedad horizontal, y el propiedad horizontal con características especiales. En realidad es las normas de propiedad horizontal, que en algunos nos va a resultar más fácil y en otros más complicado. ¿Hay plazo para la adecuación? No. No hay plazo para adecuarlo y por lo tanto no hay sanción, porque si no hay plazo, no entramos en mora con el cumplimiento de esta obligación porque no hay fijado una fecha en la cual terminaría el plazo para hacerlo. Ahora bien, todos sabemos que el director de la Inspección General de Justicia había dictado una norma que fue declarada inconstitucional, por la cual se establecía que había un determinado plazo para adecuar, y caso contrario, las personas jurídicas que fueran administradoras y titulares de dominio dentro de este tipo de barrios cerrados con ese solo objeto, quedarían excluidas de la Inspección de Justicia. Acá empezó el primer análisis de esta situación. ¿Es constitucional o no es constitucional una norma que me imponga este tipo de adecuación? La doctrina viene discutiendo desde el 1 de agosto del 2015 este tema. En general, la mayoría ha aceptado que se trata de una manda legal que no es inconstitucional, que implica sí cambiar el marco jurídico que tiene el barrio cerrado, pero que no es inconstitucional, que es posible, que además no está dando plazo, está permitiendo que se organice todo este cambio sin mayores controles por el momento, o sin ningún control por el momento, pero la mayoría de la doctrina se inclina y no hay ningún fallo en contrario que nos marque que alguno de los barrios haya presentado algún tipo de planteo y se haya declarado inconstitucional la norma. Por lo tanto, seguimos con esta norma vigente que nos impone la adecuación del conjunto inmobiliario al régimen de PH. Este es el punto clave. O sea, el punto clave es cómo tengo organizado el conjunto inmobiliario o el barrio cerrado o el parque industrial sobre el cual voy a hacer la adecuación o tengo que hacer la adecuación. Si tenemos un barrio cerrado bajo la forma de propiedad horizontal, donde se buscaron distintos artilugios para poder vender los lotes de terreno sin que estuviera la construcción, donde se establecieron algunas características en cuanto a que se incorporaban las construcciones sin modificar el plano general, sino que solo se hacía una modificación de tipo local. En fin, si está bajo la forma de propiedad horizontal, todo es mucho más sencillo. Y todo es mucho más sencillo, ¿por qué? Porque claramente, si estamos bajo un régimen de propiedad horizontal, tenemos partes privativas y partes comunes, que es lo que tienen los conjuntos inmobiliarios, que no dejan de ser un PH especial. Entonces, las modificaciones que vamos a ver, en realidad son modificaciones funcionales, tienen que ver con liberar, también hay cerramiento en todos estos barrios, hay cerramiento, y hay calles que son superficie común dentro de lo que es el propiedad horizontal, y está constituido el consorcio, y están los órganos de si hay un consejo, si hay solamente un administrador, o sea, todo lo mismo que hoy está previsto para el conjunto inmobiliario, en rigor está dentro de esta estructura de derechos reales, dentro del propiedad horizontal de la 13512, y por lo tanto, si bien hay que adecuarlo, porque hay reglas inclusive dentro del propiedad horizontal que cambiaron, la más importante de las reglas en materia de propiedad horizontal es, por ejemplo, lo referente a las asambleas, donde las asambleas ahora pueden realizarse sin quórum y tomar decisiones, y que las decisiones sean notificadas a los demás consorcistas, y como consecuencia de la no respuesta se lo toma
como aprobación de lo que se resolvió, o sea, pero son todos temas que no afectan al derecho real en sí, que es lo más complicado de adecuar, sino que es todos requisitos de funcionamiento que, modificando el reglamento, podemos incluirlo. Y más aún, hay autores que entienden que estas modificaciones funcionan de manera automática y que podríamos estar aplicando las normas que no están en el reglamento, pero que surgen del Código Civil y Comercial, cuando se trata de este tipo de normas reglamentarias del funcionamiento en forma automática, aún sin una escritura complementaria. ¿Qué es lo que creo yo en lo personal? Y creo que en esto hay una corriente bastante importante que apunta hacia esto, es que haya una norma provincial. Y que haya una norma provincial reglamentaria donde trabajen fundamentalmente los organismos de catastro y de registro. Y por supuesto, con la participación de ser posible, de colegios profesionales, de agrimensores, de escribanos, de tal manera que surja alguna norma que dé el espacio necesario para esta adecuación desde todo punto de vista y que no tenga una interpretación exclusivamente de laboratorio doctrinaria que nos va a llevar a las oficinas de catastro donde vamos a encontrar obstáculos, o nos va a llevar a las oficinas del registro de la propiedad donde no nos van a aceptar esta adecuación o no nos van a aceptar la inscripción del trámite porque hay algún elemento que jurídicamente creemos que está ok y que cuando llega a los organismos no funciona. Por eso es que esta es la recomendación, que los colegios trabajen para que se armen comisiones con catastro, con registro, con agrimensores, con escribanos y con quien se quiera sumar que esté relacionado, que pueden ser los organismos de control municipales de normas urbanísticas, para que todo quede reglamentado normativamente para dar espacio no solo a la adecuación, sino a todo lo que implican estos aspectos catastrales fundamentalmente para la creación de un conjunto inmobiliario. Hay algunos puntos que son comunes. Siempre se va a requerir algún tipo de plano. Es muy difícil que haya un plano que esté perfectamente adecuado al conjunto inmobiliario, y si lo es, si el conjunto, vuelvo a decir, está bajo la forma de propiedad horizontal, que es la más fácil, y el plano está exactamente con los términos con que corresponderían a un conjunto inmobiliario, sin ninguna diferencia, entonces habrá que determinar la equivalencia para después hacer la modificación del reglamento, esta modificación funcional, con esta equivalencia de plano o con lo que catastro de cada jurisdicción entienda que es lo correcto. Bien. Acá estamos en la misma, seguimos en la fácil. Zulma, ¿sí? Zulma, discúlpame que te moleste. No, lo que quería aclarar es que acá en la provincia de Santa Fe sí contamos con un formato de planimetría para adecuación a conjunto inmobiliario. Está regulado específicamente con cuáles son los datos que hay que adecuar, cuáles son los aranceles, que son mucho menores, o sea, los costos y la confección es distinto a que si estuviéramos haciendo un plano nuevo, una mensura nueva para conjunto inmobiliario. Bien. Está prevista especial. ¿Esto es para los PH actual, bajo la forma de PH, o es también para los que vamos a ver más complicados, de los barrios cerrados o de campo, como quieras llamarle, que tienen que ver con propiedades privativas o lotes, con partes comunes que en realidad están a nombre de una sociedad? ¿Los planos que vos son para todo tipo de conjuntos o solo para los PH? Tengo entendido que no está circunscrito a una determinada forma de adecuación, pero bueno, la verdad que no te podría decir con exactitud esto que me estás preguntando. No importa, pero vamos a avanzar sobre eso. ¿Por qué te hago este planteo? Porque cuando están organizados los barrios como si fuera un loteo, y todo lo que son las vías de circulación
o los lugares de esparcimiento sociales también son unidades de tierra o lotes que son de titularidad de una persona jurídica y a su vez cada uno de los titulares de un lote tiene una acción de esa persona jurídica y hay servidumbres cruzadas normalmente entre la sociedad y los lotes, servidumbre real, de tal manera que implique la posibilidad del uso de esas hoy partes comunes, pero que en realidad en los clubes de campo que están hechos bajo la forma de loteo, no tiene propiedad horizontal y no tiene partes privativas y comunes, tiene lotes, tiene inmuebles, objetos del derecho totalmente independientes, que creo que ustedes también tienen esa forma. ¿Tienen esa forma en alguno de los barrios cerrados, Verónica? ¿O algún otro que me quiera contestar? Aquí Alicia pregunta si hay provincias que han reglamentado debidamente, entiendo, la adecuación. La única, Alicia, la única provincia que tiene reglamentado, aplicado y funcionando la adecuación es Mendoza. Mendoza, sí. Pero Mendoza no tiene este sistema complicado que inventamos nosotros. Ellos tienen una especie de condominio y sobre eso trabajaron en particular. También creo yo que siendo un poco flexibles con el derecho real, por lo mismo que vamos a ver ahora en estos clubes de campo. Pero Mendoza es el que más avanzado está y está aplicándolo ya la adecuación. Nosotros, Sí, en la provincia de Buenos Aires, todavía no tenemos ningún barrio adecuado, fundamentalmente porque vemos muchas restricciones en materia del derecho real que vamos a ver ahora. Sí, Verónica. sí, tengo entendido que la reglamentación de la provincia de Mendoza se debe a que ellos, en su momento, cuando estructuraban barrios cerrados, el único régimen que se les permitía catastralmente era el régimen de dominio con condominio de indivisión forzosa de las calles. Exactamente, exactamente. Por eso es que ellos lograron reglamentar la posibilidad de adecuar ese único sistema al régimen de la estructura del derecho real de propiedad de tiempo compartido. De conjunto inmobiliario, perdón. Ahí está Carla Mato. Pero justamente por eso, o sea, por lo que yo te decía, porque tenían un condominio, que tienen dominio y condominio, y sobre ese condominio de división forzosa es el que ellos trabajaron para convertirlo en partes comunes y entrar dentro del sistema de conjuntos inmobiliarios. Bien, ¿qué tenemos nosotros previsto en la provincia de Buenos Aires para ir avanzando en algunas cosas que eran de definición inmediata? Una resolución de catastro por la cual los planos que estaban aprobados bajo la forma de propiedad horizontal antes del 1 de agosto del 2015 para los barrios cerrados, conservaron su vigencia, pudo otorgarse el reglamento y comenzar a disponerse de las unidades funcionales, para evitar que alguien que tenía un plano aprobado, pero que aún no había hecho el reglamento, quedara sujeto a la adecuación antes de estar dentro del sistema viejo, pese a tener el plano aprobado. O sea, vuelvo a repetir, un plano PH que estaba aprobado antes del 1 de agosto del 2015 para un barrio cerrado, pero que aún no se había hecho el reglamento, mantuvo la vigencia y valor de ese plano para poder seguir operando. Esto solucionó algo que en un principio fue una gran duda y los escribanos no sabíamos si con ese plano podíamos autorizar o no el reglamento. Esta es la resolución de ARBA de provincia, por si la quieren googlear y bajar, que es la 24 del 2018, en la que establecen que el plano de mensura del terreno tiene que estar con la cesión de calles, la reserva fiscal, las restricciones, o sea, con todos los datos que hacen a la mensura que luego va a impactar en el cierre final del plano. Los requisitos los voy a pasar rápido porque me interesa en el tiempo que me queda entrar en la adecuación de los barrios más complicados. Esto lo pueden bajar ustedes de la resolución, que tiene que ver con, primero, la intervención de los organismos municipales que declaren la prefactibilidad del proyecto, los datos del informe de dominio, por supuesto, las obras de infraestructura que se pone como condición normalmente en todos estos planos, por esto que les dije de la independencia funcional que tienen que tener todas las unidades o lotes,
las obras de infraestructuras obligatorias para poder, a partir de que están aprobadas esas obras, efectivizadas y aprobadas, recién ahí poder comenzar a disponer del derecho real de cada una de las unidades funcionales. Requisito previo. Se admite que haya unidades complementarias, está prevista por catastro en provincia, que además de las unidades funcionales comunes, hay unidades complementarias, que también haya partes comunes, pero que sean de uso exclusivo, de alguna o algunas unidades funcionales, y en todos los casos impone, por supuesto, el legajo parcelario, las cédulas catastrales, etc. Y de nuevo, el estado parcelario cuando queremos disponer de alguna de estas unidades funcionales. Cuando se incorporan mejoras a una unidad funcional de un conjunto inmobiliario, no hay que modificar planos de obra originario, sino que basta con una declaración jurada, un nuevo estado parcelario que lo incorpore. ¿Por qué esto? Porque si el barrio tiene un plano originario, implicaría que habría que modificar el único plano cada vez que se construye una vivienda o se hacen cambios en ella. En cambio de eso, tenemos que en la vivienda lo hago directamente en forma individual, pero cuando lo hago sobre superficies comunes, digamos que donde instalé el Zoom voy a incorporar alguna mejora más, también lo hago por una simple declaración jurada sin modificar el plano pH. La misma posibilidad que tienen los titulares de unidades privativas también se aplica a la superficie común. Esa superficie común a la que le incorporo mejoras, porque no es la vía de circulación, sino que es el Zoom, el gimnasio o lo que fuere, solamente hay una declaración jurada ante el órgano de control de las evaluaciones fiscales de la mejora incorporada sin modificar el plano. Esto también es importante. Bien, quiero llegar a lo que me interesa. Esta fue la última jornada notarial que se realizó en San Pedro, en la ciudad de San Pedro, en el año ahora 2022. ¿Y por qué la puse? La puse porque tratamos justamente los temas que son materia de debate. Con algunas de las conclusiones no voy a coincidir y así se los voy a transmitir a ustedes. Este es alguno de los temas centrales que están sin resolver al día de la fecha. Primero, la obligatoriedad de adecuación no es inconstitucional, eso les dije que sí, hay toda una orientación doctrinaria que apunta a ese tema, por lo tanto ya casi no se habla de inconstitucionalidad, se considera que la ley lo establece como obligación y que por lo tanto, sin plazo obligatorio, tiene que cumplirse. Después se discutieron estos dos temas, si la adecuación es funcional o la adecuación es estructural. ¿Y qué implicaría una adecuación estructural? Es que estamos cambiando la estructura del derecho real. Entonces, así como la adecuación funcional, que es lo que hablamos hasta ahora, de un barrio cerrado que se organizó bajo la forma de propiedad horizontal y solo cambio algunas formas de funcionamiento, cuando hay que hacer una adecuación estructural, ahí empezamos a complicarnos, que es lo que vamos a ver ahora. Obviamente, una u otra depende de cuál fue la forma originaria que nosotros le dimos. En principio, como dijimos recién, hay una planimetría adecuada al conjunto inmobiliario, con una norma provincial, registral, catastral, etcétera, que regule lo que ustedes me dicen que ya tienen regulado en la provincia. Y acá entramos en uno de los, para mí, los principales escollos, piedras complicadas de superar, aunque la doctrina reiteradamente viene diciendo que hay que flexibilizar, que hay que tener una mirada que no sea la que tradicionalmente tenemos de los derechos reales, pero estamos poniendo en juego derechos reales. La jornada resolvió por mayoría que no se requiere el consentimiento de los titulares de los predios para la adecuación, y que basta que el administrador queda legitimado para cumplir con la manda legal. En primer lugar,
si estamos bajo la forma de propiedad horizontal, seguro que tenemos un administrador, pero ahí no estamos en problema porque podemos hacer una adecuación a través del administrador porque no estamos cambiando situaciones del derecho real. Y si la ley manda que nos adecuemos y no se está tocando el derecho real, podríamos ser flexibles en la interpretación y que el administrador del consorcio sea quien represente a todos y cada uno de los titulares de las unidades funcionales para adecuarlo. Ahora, si lo que tenemos que hacer de resulta de este barrio cerrado que está armado con propiedades privativas y con propiedades que no son comunes, sino que son de titularidad de una sociedad, me parece, con todo respeto, que estamos siendo un poco livianos, sin un marco legal que nos proteja, para que convirtamos bienes inmuebles que están a nombre de una sociedad en cosas comunes, sin la conformidad de todos los titulares y sin que se interprete que esto no es un acto de disposición. A ver, les recuerdo, los lotes que ahora pasarían a ser unidades funcionales no es problema, porque lo único que estoy haciendo es cambiándole el nombre. Me preocupa todo lo que va a ser parte común, porque entra en un sistema de propiedad horizontal, y sin embargo hoy tiene título de propiedad y está registrado en el registro de la propiedad inmueble, que la calle, que es un inmueble, la cancha de tenis, que es otro inmueble, está registrado a nombre de la sociedad. Y que yo tengo que encontrar que simplemente porque lo diga el administrador, voy a dejar a esa sociedad sin dominio y lo voy a pasar a parte común. ¿Cuál es el argumento? Pues nadie dice nada que sea totalmente arbitrario. Esa sociedad está constituida por una acción, tienen una acción cada uno de los titulares de los terrenos, que serán futuras unidades funcionales. Por lo tanto, si bien son personas distintas, los componentes de la persona jurídica son todos los titulares de las unidades privativas. Entonces, la decisión que se tome en el organismo societario de alguna manera impacta en la parte privativa. Ahora, ¿de quién hablamos entonces cuando decimos que lo va a resolver el administrador? ¿Estaremos hablando del representante legal de la sociedad? ¿Y el camino será disolver la sociedad y liquidarla? Pero si la liquidamos, la regla es que debiéramos adjudicar el bien a los socios. Y acá lo que estamos haciendo es convirtiéndola en superficie común, que no es de titularidad de nadie, deja de ser un bien que esté en el comercio, deja de ser un bien independiente, como lo era hasta ese momento, y lo convertimos en superficie común, sobre la que cada uno de los titulares de unidades funcionales va a tener un porcentaje de dominio. Eso sí, la jornada resolvió que esta adecuación no se produce de pleno derecho, como es natural, porque estamos hablando de un cambio esencial. Vuelvo a decirles, parte de la doctrina entiende que la adecuación puede operar de pleno derecho cuando es funcional, no cuando es estructural, o sea, cuando es pH, y no cuando está dentro de otro sistema. La jornada resolvió que en todos los casos la adecuación requería una escritura pública en la que se cambiaran aquellas cláusulas que se necesitaba para poder adecuarlo a conjuntos inmobiliarios. Y acá otra frase que no me cierra con los derechos reales, que es que la adecuación no es un acto de disposición, pero estamos cambiando titularidades. Bueno, el argumento es, estamos cambiando titularidades por una manda legal. Ustedes recuerdan cuando, para darles algo muy cercano y parecido a esto de manda legal, cuando tuvimos la ley de sinceramiento fiscal, mucho nos costó a los que trabajamos desde hace años con derechos reales, desde el punto de vista académico, entender que había una transmisión de dominio incausada.
pero bueno, la ley decía que la transmisión de dominio debía producirse con determinadas declaraciones juradas y que eso implicaba la transferencia de dominio con el modo y el título que nosotros íbamos a otorgar. Esto, la interpretación a la que se está llegando, yo creo que por la impotencia de no encontrar otro camino desde el punto de vista del derecho real, es que no es un acto de disposición. Y esto es una frase muy pesada, porque el resultado de esta primera frase nos lleva a la última, que es que si no es un acto de disposición, no entro en el artículo 23 de la ley 17.801, y por lo tanto no tengo por qué pedir certificado de registro, ni por qué pedir el asentimiento de nadie, ni tampoco la conformidad de los acreedores. Hago silencio, porque les pido que ustedes reflexionen después sobre esto y piensen, si está embargada la cancha de tenis, que estaba a nombre de una sociedad, y yo ahora, sin pedir certificados registrales, lo convierto en superficie común, ¿cómo va a ser el acreedor para ejecutar la cancha de tenis que tenía embargada? ¿Y cómo va a aceptar el registro, convertir en parte común un inmueble que está hipotecado o que está embargado? En lo personal creo que si no hay una norma reglamentaria a nivel nacional que haga algo parecido a lo que pasaba con el sinceramiento fiscal en este tipo de conjuntos inmobiliarios que están bajo esta forma de partes comunes como bienes inmuebles con una titularidad de dominio de una persona jurídica, vamos a estar muy contra ley en materia de derechos reales, forzando a que un administrador tome todas estas decisiones. Es para que lo pensemos, pero la verdad aún no se ha encarado, no sabemos si los registros y catastros aceptarán esta situación, hay que cambiar el plano, acá sí hay que cambiar el plano PH, pasarlo a un plano de conjuntos inmobiliarios, es tan simple como es simple el reglamento adecuarlo. Pero en un barrio cerrado de los que hablamos recién, con una persona jurídica titular de bienes inmuebles, convertir el bien inmueble en superficie común, bueno, habrá que ver cómo damos los pasos desde el punto de vista catastral y desde el punto de vista registral. Y en el medio, la actividad notarial haciendo esta conversión. ¿Qué pasa en otra situación que está en el aire desde el 2015? Tengo uno de estos barrios, no está adecuado, y se viene a vender un lote de terreno y una acción. ¿Puedo venderlos? Sí. En eso toda la doctrina conteste en que no podemos paralizar el movimiento inmobiliario hasta tanto se adecue, sino que podemos perfectamente disponer de esos bienes inmuebles aun cuando no estén adecuados. En todos los casos, la jornada continuó diciendo que cuando se adecuaban estos conjuntos, estos propiedad horizontal o bajo la forma que estuvieran armados al régimen de conjuntos inmobiliarios, era necesario registrarlo. Es decir, necesariamente hay que darle publicidad registral porque hay cambios, porque además hay que anular matrículas. Hay matrículas abiertas por la cancha de tenis que ahora van a ser superficie común y que por lo tanto no va a tener matrícula propia. Entonces, vuelvo a decirle que los cambios son de verdad estructurales. Bien, hasta acá, y creo que me pasé, son 7:42 y no 7:30, así que estoy a disposición para las preguntas que ustedes quieran hacer. El Power, no se preocupen, que yo se lo voy a mandar a Alicia o a Verónica para que lo vean. Bárbara. Zulma, queríamos comentarte que recién tomamos contacto con una escribana de aquí que ha hecho una adecuación, y bueno, si ella nos permite activar el audio, que nos cuente un poquito la experiencia que ha tenido, a ver qué te parece a vos y poder compartirla. Cómo no, encantada.
Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ¿Qué Carla. tal? Bueno, mi nombre es Carla Mato, para los que me conocen, un beso para todos. Hice en el año, antes de la pandemia, realicé una adecuación de un parque industrial. El sistema que tenía era loteo con servidumbres, o sea que tenían titularidad las calles, una sociedad, como vos venías diciendo. El motivo siempre desde que se armó este parque industrial, que son más o menos, ponele, serán 80 lotes, ¿sí? Se les vino explicando a las personas que cuando saliera el código nuevo se iba a realizar la adecuación. Siempre, desde el primer día yo les venía comentando. Estas empresas que forman parte del parque siempre piden muchos créditos en determinados bancos, ¿sí? Digamos, son empresas que trabajan en Buenos Aires, bueno, piden créditos y siempre le piden un montón de requisitos. Cuando salió el Código Civil, mi temor era que alguno vaya a pedir un crédito y le digan, no le vamos a dar crédito porque no tenemos la adecuación. Bueno, entonces hubo muchas reuniones en el parque, digamos, hay muy buena relación, es un parque que está consolidado, que tiene todas empresas que trabajan muy bien. Se armó una reunión digamos, una asamblea donde se trató el orden del día, la adecuación al sistema de propiedad de PH especial, conjunto inmobiliario, y se aceptó. El trabajo consistía primero en que un agrimensor realice el plano que iba a ir a cada lote midiendo las partes que tenían construidas, ¿sí? Porque algunos estaban declarados, otros no, y había que hacer una declaración total de los metros cuadrados que estaban construidos. Se hizo el plano de PH especial, se inscribió el plano, con una lucha terrible, pero se inscribió el plano. Ahora les cuento por qué y por qué va a ser el problema para mí en provincia de Santa Fe. Y después de eso, bueno, se redactó la escritura donde participaron hubo unanimidad, ¿sí? Y se suscribió la adecuación. Prestaba atención a lo que vos decías recién de que la sociedad, digamos, es titular de los bienes de las calles y los transforma en bienes comunes. Me hiciste prender una lucecita ahí cuando hablabas de ese tema. Pero en general, el objetivo también de esta adecuación fue no tener problemas con las expensas. La gente, nunca hubo, pero por las dudas siempre la crítica era PH contra loteo y servidumbre. Si hay expensas, si alguno no va a ser un título ejecutivo, siempre se tuvo, viste, ese detalle, se le decía al loteo con servidumbre con relación a las expensas. Y siempre los parques industriales es muy importante la recaudación de expensas porque hace el mantenimiento de todo el parque. Bueno, eso como paréntesis. Lo que yo veo, que yo hice la escritura, pedí certificados de todo, algunos lotes tienen hipotecas, no hubo problema, la hipoteca continuó sobre antes lote, ahora unidad. Se notificaron a cada uno de los acreedores del cambio de la adecuación, se hizo todo ese proceso. ¿Qué más hicimos? Preparé la escritura, la llevé al registro, hablamos del registro, o sea, hubo un trabajo de combinado entre la parte de agrimensor, catastro y el registro de la propiedad. Pero ¿qué pasa? Ahora me consultan diferentes escribanos, tengo que hacer una adecuación, y el otro día estaba en catastro hablando y me dice, lo que vos hiciste no se va a poder hacer más. Digo, ¿por qué? Porque, bueno, acá hice yo un dibujito, no sé si se ve. Esto, si se ve, se ve más o menos. A ver, sería un loteo común con las calles, ¿no? ¿Qué pasa? En provincia de Santa Fe, para uno hacer una unificación, tiene que tener una titularidad única, ¿sí? Y acá en los lotes teníamos muchos titulares. No sé si me explico, o alguien que me interrumpa, no sé si soy clara con lo que quiero expresar. Sí. O sea, yo para hacer una unificación tiene que haber un único titular. En el caso del parque industrial hay muchos titulares, entonces yo no podría estar realizando la unificación para después hacer la propiedad horizontal especial. En Lo que su pasa momento, es que deberían tenerlo reglamentado como que es una adecuación y no es una pero no está constitución del Estado. reglamentado. Claro. No está reglamentado y ahora, digamos, por lo que yo, todavía no tengo ninguna adecuación que hacer, ¿no? Pero yo supongo que la persona que vaya a hacer la adecuación, porque los agrimensores trabajan muy bien y se los van a aprobar el plano. Carla, Pero cuando lo vayan a escribir,
Sí. Carla, disculpame que te haga una pregunta para el punto de partida. Vos creo Sí. haber entendido que lo que hicieron con el plano fue una unificación de todo lo que había originariamente y un nuevo plano en el que vuelven a aparecer las unidades funcionales que van a No es coincidir un plano de exactamente adecuación. con lo que eran los terrenos originariamente y lo que era antes una calle de propiedad de la sociedad ahora pasa a ser superficie común. El problema es que vos ahí no estás haciendo una adecuación, vos estás haciendo un nuevo plano en el que le das el marco de una nueva figura. O sea, sería como si cualquier lote o cualquier división que tenés en propiedad horizontal desafectás y volvés a afectar, que acá no lo tenías en propiedad horizontal. Pero el tema, y vos tenés la suerte, en primer lugar, de que tenés a todos. O sea que, no, Sí. que fundamentalmente si es un parque industrial, es muy probable que tenga más titulares personas jurídicas que personas físicas. Sí, señora. Sí. Las empresas normalmente son personas jurídicas. Vos imaginate que los barrios cerrados en provincia de Buenos Aires tienen, por ejemplo, 400 lotes, todos, algunos de personas jurídicas, la Comprendo. mayoría de personas individuales, Sí. donde hablar de que un administrador decida por todos ellos, que no es lo que hiciste vos, pero de cualquier manera, lo que nosotros nos estamos planteando sería un plano que no unificara y volviera a dividir, sino que respetara las unidades funcionales privativas, convirtiéndolas de lote en unidad funcional, y que nos resolvieran reglamentariamente el tema de la sociedad sobre lo que va a pasar a ser parte común. Lo tuyo es, en la práctica sería lo ideal, ¿sí? Lo que yo hice fue una sui generis, como quien diría, porque en realidad no se hizo una unificación, porque no se pudo unificar porque no había un único titular. Acá había, no sé, 80 titulares. O sea, y ese es el problema que va a haber en Catastro, digamos, acá en Rosario, que ellos no lo quieren hacer más a este trabajo. Además hubo otro cantares de dar de baja todas las partidas de impuesto inmobiliario, porque cuando vos tenés una PH, tenés una sola partida y generás, ponele 80 partidas. Cuando vos tenés un loteo, hay 80 partidas que tenés que dar de baja a 80 para generar la partida madre y después volver a generar 80 partidas. Sí, y además, ¿qué haces con las partidas que creaste para las calles o la cancha de tenis? Que están Se unificaron, bueno, eso lo pudieron arreglar. En realidad tiene que desaparecer, porque las partes claro, tienen partidas. Se anularon, sí, partidas anuladas. Lo que debiera cobrarse de impuesto inmobiliario por partes comunes debieran anularse y recargarse proporcionalmente en lo que son las unidades funcionales flotes. Así es. Sí, así se hizo, digamos, sinceramente fue un trabajo bravo. Sí, Al día de hoy todavía sigo terminando detalles, pero bueno, se tuvo que hacer en forma manual, porque los sistemas en Catastro de Santa Fe no están habilitados para poder hacer esto. Esto se hizo en forma manual, porque no se podía hacer en forma automática todo este trabajo. No, y también en el registro de la propiedad se dieron de baja todas las matrículas y se generó de nuevo la matrícula madre para después dar las... A mí no me preocupa, te vuelvo a decir, lo que son los lotes que se conviertan en unidades funcionales, que tengan embargos, hipotecas, etcétera, porque en rigor van a mantener su misma garantía. Sí me preocupa, como he visto en algunos barrios cerrados que me consultaron, que suponte para hacer una mejora en el Zoom, pidieron un crédito hipotecario. ¿Quién lo pidió? La sociedad titular de esas partes comunes, hoy partes comunes deberán ser, y está hipotecado. Entonces, ¿cómo hago para convertirlo en partes comunes y dejar de tener un objeto del derecho que puede estar grabado? Sí. Por eso me parece la realidad, desde un humilde punto de vista, y hoy estoy en Buenos Aires justamente, y estoy por Nordelta, Buenos Aires es un país donde hay muchísimas otras opciones que nosotros en Rosario o en los lugares, digamos, no pasan. O sea, realmente Buenos Aires es una ciudad que tiene un avance impresionante en todo lo que son emprendimientos, y adecuar va a ser un trabajo complicado, como vos planteás, si no se habilitan, digamos, reglamentaciones que ayuden a prolijar todo. Pero en Rosario esas cosas, no hay un crédito, no pasa, creo yo, ¿no? Mis colegas a lo mejor pueden agregar alguna otra cosa, pero no, es más chico todo, digamos, nosotros es todo más chiquito.
Bueno, entonces va a haber que trabajar un poco más con Catastro, a ver cómo les gustaría a ellos, cómo creerían ellos que podrían materializarse planos de adecuación, a lo mejor sin unificación previa, sino manteniendo la estructura de ese plano y solo cambiando la parte que es de la sociedad y que ahora debiera ser parte común. Hay que hacer un trabajo con Catastro sin dudas, así es. Gracias, Carla, gracias por tu No, aporte, muy amable. No, por favor, un placer. Saludos Igualmente, para muchas todos. gracias. Gracias, Carla. Quizás Saludos. esto nos dé pie, estábamos aquí hablando con la escribana Reynoso, que es la secretaria del Colegio de Escribanos, que quizás sería muy bueno ver de organizar algún taller con los agrimensores, para un poco instalar un poco todos estos problemas que nosotros estamos teniendo y cómo ir llevando a cabo esta adecuación y esta manda legal que establece el código para que en la provincia de Santa Fe sea lo más viable posible, ¿no? Y nos acompañe también el Estado provincial y el Estado municipal también en todo este proceso. Así que bueno, estábamos intercambiando algunas opiniones para poder lograr hacer algo de eso. Yo estuve hace un mes en Santa Fe, invitada por el Colegio de Agrimensores, para hablar de este tema, y ellos tienen mucha preocupación, la misma que tenemos nosotros. Saben que el puntapié inicial lo tienen que dar ellos, porque sin la estructura de planimetría nosotros tampoco podemos trabajar, y están dispuestos a trabajar en equipo porque obviamente también tienen algunas dudas desde el punto de vista legal, que no es el tema de ellos. Así que la verdad que sería ideal formar una mesa de trabajo en conjunto con los agrimensores para trabajar sobre el tema. Buenísimo, sí, la verdad que sería muy importante poder avanzar en ese sentido. Así que bueno, ya nos vamos a poner a trabajar con eso. Bien, no sé si hay más preguntas o algún comentario, alguien que quiera sumar opiniones personales. ¿Sí? No. Bueno, gracias de nuevo, Alicia. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bien. Sí, aquí hay una mano, acá hay una Alicia, perdón, sí. Lucio Oviedo, necesitan habilitarle el micrófono, Alicia. Ahí ya se lo habilitamos. Alicia. Sí, yo por un lado quería comentar, yo veo varias manos levantadas, no sé si es Mita, Pantalla, Patricia Braco, Lucio Oviedo, Noemí Cuellar. Sí, ahora los vamos a activar. Bueno, yo más que una pregunta realmente tengo que pensar mucho todo esto que estuvimos hablando. Zulma, creo que te quiero agradecer muchísimo, son temas que por ahí miramos para otro lado porque cuando no se nos presenta particularmente, pero nos tenemos que adelantar porque va a haber mucho de esto y nos abriste un panorama muy claro y coincido con Verónica y con Marisa, hemos firmado acuerdos de mutua colaboración con agrimensores, con otros profesionales, y entonces me parece con Catastro Municipal también, y que dentro del marco de esos acuerdos tenemos que empezar a trabajar primero por ese lado. Bueno, tenemos una comisión de legislación dentro del colegio que ya los estoy conminando a que esta va a ser una tarea que hay que encarar. Así que bueno, yo por mi parte solo agradecerte muchísimo, siempre es un placer escucharte, Zulma, sos sumamente clara y digamos que segura en tus posturas y en todo lo que nos vas señalando. Esto es para estudiar y para trabajar, y desde ya todo lo que nos dijiste es un reto que hay que llevar adelante. Nada más. Solo muchísimas gracias a vos, y quería que puedan preguntar quienes mantienen la mano levantada. Bueno, ahí Graciela Peloso menciona que no es un problema solamente catastral, provincial, sino que también se necesita la autorización de la autoridad municipal, obviamente, por el uso del suelo. Y así que sigue en Catastro, sigue con los profesores, sigue con nosotros y termina en el registro. Todo ese camino para evitar frustraciones. Exactamente. Bueno, quizás también tenemos que tener en cuenta también de convocar a la municipalidad
de Rosario, por lo menos para Rosario, a ver cuáles son sus opiniones y cuáles son sus criterios. Bueno, si no hay más preguntas, inmensamente agradecidos por haber compartido esta tarde con nosotros, Zulma, y bueno, espero que pronto volvamos a encontrarnos aquí en Rosario o por estos medios tecnológicos. Mil gracias y saludos también a todos los asistentes de parte del Colegio de Escribanos. Nos vemos pronto. Para todos, muchísimas gracias y por supuesto cuenten conmigo, estamos cerquita, 100 kilómetros. Si logran armar alguna reunión en la que pueda aportarles algo, con muchísimo gusto pueden contar conmigo. Comprometida, entonces. Zulma, lo vamos a hacer, esperamos que nos dejen las circunstancias. Yo te digo que hubo una constante de 200, hasta 257 personas en el Zoom escuchándote. Eso también nos dificulta poder hacerlo en un salón y toda esa gente no podría venir y no podría entrar, pero en cuanto las situaciones mejoren un poco y podamos, por supuesto que siempre te vamos a tener presente, y lo que veo es muchas, y siguen palabras de agradecimiento para vos, palabras que expresan que fuiste muy clara. Que fuiste muy clara y te agradecen un montón. Esos son todos los mensajes que estamos recibiendo. Muchas gracias. Y el hecho de que hasta último momento se mantuvo casi igual la cantidad de gente que estaba en el Zoom significa mucho. Así que, gracias. Gracias a todos. Buenas noches.